Hoy escucharás una historia contada por Jesús María Olivares Guevara, un guaireño que en el año 1951 el agua le arrebató parte de su familia en la crecida del río Osorio en La Guaira. 75 años después, es decir, junio 2026, la tierra tembló para arrebatarle a su hija mayor y aprendió que el dolor no se supera, se aprende a respirar con él mientras busca luz entre los escombros de lo que fue. El día de hoy, ¿cómo te sientes? Bueno, mira, honestamente me siento tranquilo. Yo, ¿cómo te explico? Yo soy una persona que asimilo muy rápidamente los golpes. Digamos que últimamente el tema resiliencia se ha usado en nosotros los venezolanos, ¿no? Pero yo quiero que yo sé que tú recuerdas ese 51 como que si fue el día de hoy. Nos gustaría saber cómo sucedió o cómo enfrentaron tanto Marco, Victoria, tú y tus hermanos esa tragedia de lo que fue la crecida del río Osorio en La Guaira. Bueno, fíjate. En La Guaira estaba lloviznando, porque no era una lluvia fuerte. Era una lluvia tipo garúa, pero una garúa gruesa. Más o menos durante 15 o más días. Todos los días. Todos los días, casi todo el día. Eso le llamó la atención a todo el mundo, sobre todo el guaireño rancio de aquí de La Guaira que conoce a su pueblo, porque decía que en La Guaira no llueve tanto. Pero bueno, se dio la lluvia, y estaba la lluvia. Nosotros los muchachos con lluvia sin lluvia estábamos haciendo siempre lo mismo, si no la inventábamos, salíamos de una y inventábamos otra. El caso era que nosotros teníamos que distraernos de alguna manera. No teníamos la oportunidad de salir para jugar mecha, ni a esto, ni a lo otro, ni a la calle, porque la lluvia no nos lo permitía. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, algo hacían. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió el día antes y el día de la tragedia? El día antes, en la noche, no sé qué sucedió porque nosotros nos acostamos temprano. Mamá en esos aspectos era muy particular, muy particularmente rígida. La casa nuestra era una casa colonial, la casa donde vivíamos era una casa colonial que tenía dos frentes. La zona de la caja de agua donde vivíamos, el río pasa acá, como así te decía eso, ¿no? Te ponía el ejemplo de la vereda ahí. Ajá. El río pasa acá enfrente de la casa, la calle. Aquí está la casa colonial. Caramba, quisiera tener aquí. Bueno, algo me va a servir de ejemplo. La casa tenía dos plantas, una planta arriba y una planta abajo, por supuesto, que no son dos plantas. Pero acuérdate que eso es una subida. Del lado acá, si nos colocamos de frente hacia lo que es el cuartel de la vigía, que está en el fortín, ¿no? En el fortín de la vigía, sí, que está todo el frente, lo teníamos nosotros en todo el frente acá, en el cerro, en el Colorado. Nosotros estábamos aquí abajo y aquí está la plaza de la caja de agua, aquí está el puente y aquí empieza a subir una calle que va a dar a la plazoleta del Carmen, donde está la ermita del Carmen. ¿Qué sucede? Papá llegó, hacía calor y entonces él optó por no acostarse en el cuarto porque hacía mucho calor y se acostó, agarró una de esas camas desarmables que existían antes, que lo llamaban catre, ¿te acuerdas? Sí, los catres, claro. Ajá. Lo armó y lo colocó en toda la ventana. Las ventanas que te señalé que da a la calle hacia la plaza, hacia el Carmen. Como él, fíjate tú lo que son las cosas. Él tenía sus hijos varones, pero después que nació Dominguita, los varones míos desplazados totalmente. Dominguita, tu hermana menor. Mi hermana menor. Esa jovencita se convirtió en el sol del señor Marco Olivares Guevara. Olivares Guevara era el apellido de él, para que lo sepa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, según nos cuenta la vieja, el viejo se acostó allí con la muchacha porque hacía más fresco, ¿tú me entiendes? Él no abrió la ventana, porque lógico. Pues la ventana por el lado de la calle era bajita. ¿Tú sabes cómo era esa ventana española que tenían que incluso las muchachas se sentaban en la ventana? Claro, recibir la visita a los novios. Sí, exactamente. Claro. Así era la cosa. Se acostó allí. Nosotros estábamos en nuestro cuarto, el Chato y yo dormíamos en la misma cama, que era una cama grande. Teníamos la ventana allí
Mamá estaba aquí, y Luis. Luis tenía su cama aparte, pero como mamá estaba durmiendo sola, se llevó a Luis y lo acostó en tu cama. ¿Tú me entiendes? Entonces, así se repartió la cosa. En la mañana cuando se levanta mamá, que mamá se levanta, como toda la vida lo hizo, muy temprano, a las 4:30, 5 de la mañana, muy temprano. Ella cuenta que ella oía un ruido. Ruido. Y entonces, como oía ruido, se salió a la calle y fue a la muralla del río para ver qué pasaba con el río, pues, porque estaba oyendo demasiado ruido. Y vio que el río estaba en el nivel que el río siempre está, que es el arroyito ese de siempre de él, allá abajo, como a 7 metros. Nada, no le preocupó en absoluto. Se devolvió y se metió para su casa. Cuando llegó a la cocina, sintió el golpe. El golpe del agua, el ruido que sentí, digo yo, el ruido que ella sentía era la creciente que ya venía bajando. ¿Tú me entiendes? Que venía bajando Claro. ya de la montaña. Piedras, tronco. Todo eso, ese ruido. No se reflejaba allí porque aún no había llegado al nivel de la caja de agua, pero venía por ahí arriba, por la pólvora, porque hay que conocer ese río. Yo porque me la pasaba metido por esa montaña. Bueno, el caso es como te cuento. Mamá sintió el golpe. sintió el golpe y tal, y sintió el golpe y fue cayendo agua. Yo estoy durmiendo en mi cama. Yo siento el golpe y cuando me paro, que me paro yo, que voy a pisar, siento agua en los pies. Siento agua en los pies y yo no le encuentro explicación, porque yo a esa edad, ¿qué explicación le voy a encontrar yo? Además, yo nunca he estado en una situación como esa, ni mucho menos. Entonces yo lo que opto por salir hacia la ventana. Corro las cortinas, abro la ventana y veo el agua del río. El río que está pasando ahí en la calle, ahí. Esta es la ventana. Ya ha crecido, el río ya ha crecido. Ya ha crecido, estaba en la calle. Como mi casa hace esquina, yo veo la distancia de la puerta nuestra era una puerta como del ancho pero colonial, una madera gruesa y tal. Yo calculo que de la ventana a la puerta era una distancia más o menos como la de la misma puerta. No, que 3 metros, más o menos. Sí, 3 metros. la que tiene la puerta de la ventana. Entonces yo pienso, en mi situación de muchacho, pienso que si yo me bajo chuciadito por la pared, como estoy en la esquina, porque la esquina está aquí mismo, yo me bajo y me voy chuciadito, tú sabes, pegadito a la pared, yo llego a la esquina. Y al llegar a la esquina, ¡chum!, me voy para la plazoleta del Carmen. Y así, como lo pienso, lo ejecuto. Pero cuando estoy sacando los pies para salirme de la ventana, para coger, siento que me jalan. ¡Crum! Victoria que me agarró por la pijama y me sacó. Hasta ahí llegó ¿cómo se llama? Hasta ahí llegó mi aventura. Y menos mal que lo hizo, ¿viste? Pues no porque si no lo estuviera contando. Yo fui el primero que ella sacó. O sea, esa fue la acción de Victoria. Tu mamá, en el momento que te ve colgado en la ventana, ella sacó a todos. O sea, sacó a todos menos a 2. Llega a tu papá y a Dominguita. Claro, pero ella se dio cuenta al final. Ahí voy. Ya sale, me saca a mí, pero ya no me saca hasta el fondo, ya me saca y me coloca en el patio y vete para allá. Y Nieve está allá, agarra ya a Jesús María. Y va y allá y saca el chato. ¡Plum! Y entonces cuando sale, se tropieza con Pablo Roberto, que estaba metido en el agua en el pozo, como estaba flotando, metido ahí en la broma. Mi mamá se lo tropezó. Que menos mal y gracias a Dios se lo tropezó, y cuando lo tropezó, que tocando le tocó la cabeza y dijo, coño, este muchacho, y lo agarró, lo levantó, y Pablo Roberto se lo llevó, también lo sacó. Entonces mamá dice, ¿y dónde está Marco? Marco el viejo. ¿Dónde está Marco con Dominguita? Que él se la llevó anoche, ¿dónde está él? ¿No lo han visto? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Marco? Ahí empezó a pegarle la angustia. Ahí mamá perdió el control. Claro, ella como magallina chequeándolo a todos. A tú, Fernando, Luis,
su nieto Pablo, Nieves, pero faltan dos. Sí. Dominguita y Marco, su esposo. A todas estas, el río había bajado. El río había bajado, había vuelto a su cauce, ¿no me entiendes? Y había bajado. Y ella pretendía meterse en el río, en el cauce, para ir a buscar a Marco. Y eso lo quería hacer, por supuesto que no la dejaron. No la dejaron bajar. Y vino mi tía Micaela, que vivía cerca. Hay una foto, por cierto. Yo tenía una revista donde tenía todas esas revistas. Se me extravió en Valencia, no sé cómo. Bueno, el caso es que nos quedamos todos con la pregunta en la boca: ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Después averiguamos. Bueno, en esa situación de angustia y tal, y papá, y yo, por ejemplo, muchacho, lo que me sentía, como que te digo, bloqueado, porque no encontraba, no podía hacer preguntas porque no veía respuestas por ninguna parte. Y bueno, viene mi tía Micaela y logra aplacar un poco a mamá. Entonces ella prefirió seguir de hospital en hospital. Y eso fue un viacrucis para los seguros sociales, para Macuto, para todas partes, para Maiquetía, viendo cadáveres, viendo esto, viendo todo eso. Siendo yo un muchacho. Buscando lo suyo. Ahora la pregunta más difícil. ¿Cómo fue ese proceso de identificación de tanto de Dominguita como de Marcos? Bueno, fíjate. En los 2 primeros días, los 2 o 3 primeros días, yo vi. En realidad no hubo tantos muertos como, por ejemplo, ahora esta tragedia que ha sido sí, catastrófica, ha sido grandísima. Sí, aquello terrorífica. Sí. Yo tengo que confesarme a mí mismo, como me lo he confesado, que yo iba buscando el cadáver de papá y yo no deseaba encontrarlo. Por supuesto que no deseaba. O sea, yo llegaba y me enseñaban a alguien que seguramente se podía parecer a papá y yo de antemano decía que no era. Aunque después me plantara y empezara a registrarlo, a hurgarlo, en fin, a hurgarla, ¿tú me entiendes? Y demostrar la razón por la cual yo decía que no era. Pero en un principio yo rechazaba porque es que no quería verlo muerto, pues por supuesto, y entonces por esa razón yo de inmediato rechazaba el hecho de encontrarlo. Parece mentira, pero es así. Es así. Yo no era una persona adulta, yo era un niño. 11 años. Con 11 años, yo lo que decía era encontrar a mi viejo vivo. Coño, discúlpame. Me encuentro un cadáver de una persona que creo que era italiano, algo así. Y me dice Sofía: Jesús, ve bien a ese señor, porque ese señor me parece que es más. Yo lo veo, al verlo de frente, le digo, no es. Pero así, sin pensar mucho, no es. Claro, ella no me pregunta por qué, sino me dice, ¿cómo que no es? ¿Tú lo revisaste? ¿Lo viste bien? No, sí, ya lo vi, no es. Claro. Si mi papá, no te digo que a él me daba un correazo y después agarraba y me abrazaba y tal y qué sé yo, todos los días, esa era una relación frecuente, casi diaria. O sea, un vínculo muy estrecho. Claro, muy estrecho, muy fuerte, muy marcado. Exacto. Y entonces, ¿cómo no voy a saber yo si mi papá tenía o no tenía pelos en el pecho? Entonces cuando ella me pregunta, ¿pero por qué tú dices que no es? Le digo, porque mi papá no tenía pelos en el pecho y ese señor parece un oso. Se me queda bien ese charreír. Muchacho, se charreír y me dice, bueno. Yo le dije, mire prima, tía, yo le decía a la tía, mira tía, vamos a hacer una cosa, me acordé. Papá le había salido un acceso en la espalda. Y mamá, como buena barloventeña, se lo había curado a lo bestia como curan ella, o como curaban ella.
Eso trajo como consecuencia que ella prácticamente le hizo un hoyo en la espalda. Y ese hoyo le quedó la marca como si fuera un tiro. Tenía ahí cabía el dedo completo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, volteen. Y de hecho el cuento este que te estoy hablando, del curetaje ese. Si ustedes ven, si tienen una cuestión en la espalda, así, al lado de la columna y tal, y qué sé yo, y tal, y tiene esto y tal, entonces sí es mi papá. A pesar de los pelos que dicen después, digo que a lo mejor yo estoy soñando, no sé, pero cuando lo voltearon, no, el hombre tenía su espalda lisita, chico. No era. No era, sencillamente no era. Y en realidad que se parecía, porque papá tenía unos bigoticos parecidos a los de Hitler. El rostro de él se rozaba con el rostro nuestro y yo sentía la barba de él, la sentí, la siento. Yo todavía tengo 87 años y yo siento la barba de mi papá cuando me pongo a pensar en él. En todo el conglomerado de Vargas murieron 2 niños de la misma edad. La hembra era Dominguita y el varón era un niño que era del Puente de Jesús de la Guaira. No se sabía de ellos, nunca se supo de ellos, no se sabía, no aparecían niños por ningún lado. Hasta que a los 6 días más o menos, a los 6 días sí, encontraron un cadáver en María Abajo. Cadáver de un niño. Pero cuando los bomberos no estaban preparados para eso. Cuando los bomberos fueron a tomar el cadáver para trasladarlo, pues, se le desmoronó. Porque no tenían la cuestión adecuada pues, para eso. Entonces le fueron las manos, los pies, ¿tú me entiendes? Y entonces estaba el cadáver ahí, ni siquiera lo quisieron mover. Fíjate tú, por lo menos había la responsabilidad, no lo movieron, no como ahora que te llevan. Aquí faltan todavía 20 personas. Que no han recuperado el bloque 3. En el bloque 3. Y lo que falta allá arriba. No, y allá arriba en Playa Grande. Playa Grande, y lo que falta para allá. Los Corales, Caribe. Y te estaban volando edificios. Por favor. Bueno, mira. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, se dio el aviso, por supuesto. Enseguida corrieron a donde mamá y le avisaron de que había aparecido un cuerpo, y en las condiciones que le comentaron. Ya mamá, por supuesto, había superado el trauma. Ya mamá era otra vez Victoria. ¿Tú me entiendes? Porque si yo te enseño, lástima que esa foto, si yo tenía una revista, no la foto. Era impresionante, la foto era impresionante. Mamá con mi tía Micaela, las dos abrazadas, con esa foto era impresionante. Pero bueno, se me extravió, yo no sé qué pasó, no sé cómo se me extravió esa foto, pero se extravió. Nieve creo que la tenía, ella la tuvo esa foto. Sí. Bueno, mira, me avisaron. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo? Mamá dijo, momento, vamos a tranquilizarnos. Hay una manera de averiguarlo. ¿Cuál es la manera de averiguarlo? En el dedo gordo del pie derecho, Dominga tiene un lunar. Ni siquiera dijo tenía, dijo tiene un lunar. Busquen allí. Y fueron allá. Y tenía el lunar. Wow. El otro niño nunca apareció. O sea que en este caso Dominga se apareció. Y fue enterrada en el interior de La Guaira, en la misma tumba donde está enterrada mi abuela Dominga, la mamá de mi mamá. Ahí está ella. Y Marco no apareció. Papá no apareció. Desaparecido. Papá lo tiene tú. Yo he vivido con esa confrontación toda la vida. Es duro, claro que es duro. Terremoto 67. 16 años después del 51. ¿Vives aquí en La Paz? ¿Ya estabas instalado aquí ya en La Paz? ¿Viviendo? No estaba en La Paz. Yo estaba viviendo en ese momento en Mirabal. Bueno, mira. Yo estaba ya visitándola. Y mamá, después de la muerte de papá, necesitaba más compañía. ¿Tú me entiendes? Necesitaba más con quien hablar. Entonces yo me sentaba allá, él escuchaba a ver cuál era el cuento del día. Sí, claro, algo tenía ella que decir. Yo lo escuchaba.
y después me venía tranquilo. Eso es lo acostumbrado todos los días. Todos los días, hermano. Entonces, ¿qué te digo? Yo, ese día sábado, era día sábado, en lugar de estar en un arrocito, en un bonche, yo estaba acá con mi mamá y mi mamá estaba lavando. Cuando de repente siento que empieza una maraca sola. Taca, 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 taca. Los abestos de los techos. Entonces me di cuenta que siento que se está moviendo el piso, pues. Y veo el bloque, y lo veo el bloque moviéndose, el bloque ese, el bloque 3. El bloque 3. Sí, mamá estaba en el patio. Ella no lo está viendo porque ya está de frente hacia acá, hacia mí, y yo vengo entrando de la calle. ¿Tú me entiendes? Yo vengo y le digo, mamá, mamá, vámonos para afuera, que ahí hay un temblor. No le dije terremoto, le dije temblor, hay un temblor. Me dijo, no, que temblor del carajo. Una salida de Victoria. Mamá, hay un temblor, yo estoy lavando. Cuando termine de lavar salgo, mamá, por favor, agarré un brazo, le dije, oh, aquí, aquí no hay tu tía. Fíjate, no, esa misma que te sacó del 51, que te agarró por la ventana, ahora te toca a ti en el 67 sacarla del lavandero. El lavandero. La agarré y la saqué. La saqué para la vereda, estábamos no todo nada en la casa. La metí y la paré en la vereda donde la de allí con mi comadre Juanita que vivía enfrente y me metí para la casa, ¿tú sabes a qué? A sacarle los tapones a la luz porque la luz no se fue. Y en esa época era taponera. Me metí, saqué mis tapones, usé la cuchilla, apagué la luz y volví a salir. Lo que quiere decir que, como te digo, fue un rasguño de gato. Claro, fue un terremoto que se hizo, digamos que hizo daño en Caracas. En Caracas. En Caracas hizo daño. La ventaja, digo yo, que tuvo La Guaira en el 67 es que no estaba tan poblado como ahora. Sí. Y que además que la fuente del terremoto Fue distinto, fue exacto, distinto. el epicentro fue otro. El epicentro fue en Caraballeda, al norte, y yo en esa época trabajaba en la California. Y todos los edificios que bordeaban la Plaza Sur de Altamira fueron para el pueblo. Todos estaban las carpetas de los edificios, uno sobre otro. Los venezolanos, nosotros los guaireños, tenemos que estar claros que este territorio y que Venezuela es un país sísmico. Así la frecuencia de los terremotos sean 50, 40 o el tiempo sea más prolongado, somos un país sísmico. Y el 99 fue las inundaciones, fue agua. Inundaciones, fue diferente, claro. Pero lluvia, fue pero agua. Esa lluvia sí fue lluvia de verdad. Más que en el 51. Claro que sí. En el 51 era una llovizna, ¿tú me estás entendiendo? Pero ahora era agua, era lluvia. Yo me recuerdo que mi perro Nerón salí yo a buscarlo porque ahí, a pesar de que, ves tú, la altura del borde de la broma no es mucha, ¿verdad? Pero ese era un río de agua y como el perro era pequeño, me estaba arrastrando el perro, tuve que salir corriendo a agarrarlo, pues no sé, me lo arrastra. Nerón. A Nerón, a mi pana Burda, pues era mi pana. Una tragedia que nos conmocionó a todos, más a los guaireños, porque sí, los guaireños a veces sonamos como los maracuchos, ¿no? Yo soy muy regionalista, yo soy guaireño y soy regionalista. Que tú quieres conocer el valor de la Guaira, pregúntaselo a un guaireño. Pregúntale a los güeyes. A más nadie. Porque somos un pueblo muy pequeño, pero un pueblo parrandero, un pueblo que si nos venimos allá de Puerto Cruz, Tarma, Puerto Carayaca, Taguao, todos esos pueblos costeños hasta allá, hasta Chuspa, Carvao, toda una fiesta. Sí. Entonces, esta tragedia conmociona primero por la magnitud que tuvo. Mucha gente se empezó a enterar por las redes sociales porque se va la luz. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Ese terremoto lo viviste aquí, en esta casa. Aquí, allá arriba. Estás en tu habitación. Sí. Entonces resulta que yo me estoy bañando, me pongo mi pedazo de pantaloncito, mi short, tal, para ponerme cómodo. Veo el reloj y veo 6 y 5 minutos, me pareció que fue que vi en mi reloj. Y en ese momento no siento el temblor, siento el ruido. El ruido, la fractura de las capas. ¡Prum! Cuando yo siento el golpe del ruido de las capas, me acordé. Automáticamente me fui a 1967. Automáticamente me ubiqué allá.
Dije, coño, esto es un temblor. Pero cuando digo temblor, cuando digo esto es un temblor, siento que el babuqueo, digo, coño, esto no es temblor, esto es un terremoto y me abro. Me abro tratando de salir porque estoy en el cuarto. Trato entonces de acomodarme con la cuestión, trato de salir, pues. Pero tengo también otra biblioteca más pequeña para las cosas de lectura más rápida y tengo libros que fueron libros de textos míos, otras cosas que tengo allí, pues novelas y cosas de esas. Tengo un libro sobre la grita, tengo una paquete de libros, yo tengo libros. Ahora es que casi no leo porque por la misma situación de la vista. Bueno, y cuando voy a salir, la biblioteca se había caído en la escalera. Como la tengo allá al final de la escalera, ahorita está vacía. Pues los libros los tengo aquí colocados encima de la mesa. Ahorita está vacía. Y cuando trato, yo no podía levantarla porque el movimiento del temblor era tan fuerte que no te permitía ni siquiera estar de pie. No, no te permitía estar de pie. Entonces me devuelvo para el cuarto. ¿A dónde más cojo? Para el cuarto. ¿Por qué cojo el cuarto? Porque yo soy un hombre enfermo. Yo soy católico practicante, soy un hombre de fe. Me devolví, me coloqué en el televisor, me puse frente al altar, me encomendé a Dios y le dije, Señor, solo tú puedes protegerme. Te lo suplico, por favor. Y me persigue. Me centré, o sea, en el movimiento, porque sentía, yo veía la pared, 3 movimientos le vi a la pared, o sea, al altar, porque es un altar que tengo yo. Yo lo que fuera la peinadora de Zoraida, yo lo convertí en un altar. Tiene el espejo y luego la cuestión de la peinadora. Yo a eso hice el Sagrado Corazón de Jesús aquí, la Virgen del Carmen acá, la otra Virgen aquí, allá. Aquí tengo a Jesús de la Misericordia, por aquí también puse a Jesús de la Misericordia, hice una cruz con eso. Y abajo los tengo a ellos. Mamá, tengo a Luis, a mamá, a Zoraida, a papá, a Nieve, a toditos ellos, a toditos. A la niña no la tengo todavía porque la tengo necesito la foto que me la tenga Marco editada. Yo me coloco, hago esta oración y yo veía que la pared se me venía hacia mí y se volvía a ir hacia allá. Y volvía a venir hacia mí y volvía a ir hacia allá. Y volvía a venir hacia mí y volvía a ir hacia allá. 3 veces. 3 veces. Yo no cerré los ojos, los mantuve abiertos todo el tiempo. Y entonces me centré y dije, esto no puede pasar de más de 40 segundos. No puede ser. Porque se supone que yo, algo he leído, algo he estudiado yo de esto. Tú me estás entendiendo, sobre todo de eso. ¿Tú comprendes? Y en efecto, enseguida, bajó, se paralizó todo. Entonces mi fe creció más todavía. Media hora, no sé cuánto tiempo, pasó 1 hora y me fui para allá abajo. Veo a Alexei, ¿no? Que tiene un brazo, no sé qué cosa, que se fracturó, que está. Veo al nieto, a Víctor, veo al otro nieto y digo, ¿y dónde está la niña? Coño, ¿dónde está la niña? Me dijeron que todos estaban aquí, ¿dónde está la niña? Coño, ahí me quebré. No dije nada, lo que hice fue que, como no encontré respuesta, me devolví y me vine para acá, me cerré. Y de repente, como a las 2 de la tarde, iban a ser las 2 de la tarde, veo que el nieto mío, Guillermo, el PTJ. Ajá. El hijo de Nina. ¿Ah? El hijo de Nina. El hijo de la Nina, sí. No es el mayor. No, el mayor es Víctor. Ellos estaban todos ahí, ellos siempre estuvieron allí. Pero él había pedido ayuda a los compañeros, pues, coño, que lo vinieran a ayudar aquí a sacar, a ver si encontraran a su mamá, que ya habían pasado 20 y pico de días, porque estábamos angustiados en realidad que no la encontrasen, que la pusiesen a confundir. Todo lo que todo el mundo, ¿tú me entiendes? Yo iba adelantado porque es que se me la pueden confundir con los escombros. Acuérdate que yo, como dije, como se lo dije, mire, ya yo tengo un muerto que no tiene tumba. Con eso me bastó. Ya yo, ¿tú me entiendes? No necesitaba más respuesta, no necesitaba respuesta de nadie. Sí, ya entendías todo, pues. Sí. Y entonces estuve 20 y pico de días ahí montando vigilia hasta que ella salió, hasta que la encontraron. Ese día que la encontraron estaba yo, por cierto, con la morocha, con Nievecita. Con Nieve. Nievecita acababa de llegar, yo estaba sentado, pues yo me sentaba hacia allá, del bloque hacia allá, donde había sombra, porque aquí el sol es terrible. Como decía, tanto polvo. Siento, yo pensé, me dio una tos, yo pensé que me podía dar una neumonía. Bueno,
Entonces estamos sentados ahí, veo que sacan, cuando sacan el cuerpo y tal, en una bolsa negra, lo sacan estos muchachos de la pendejota casualmente. Ellos fueron los que la sacaron. Wow. O sea, ellos mismos. Ellos mismos, ellos fueron los que bajaron con el cadáver. Y entonces, por lo menos estaban vestidos de negro como ellos, yo no sé. Niño que lo vi, yo le digo a la morocha, esa es Nina. No sé, se me intuyó, se me dio, ¿tú me entiendes? Ya incluso por la ubicación de donde venía, porque yo decía, tiene que estar aquí porque no puede ser de otra manera, por la misma ubicación del asunto, la forma como cayó el bloque, donde cayó la placa, toda esa serie de cosas, tiene que ser allí, la forma donde estaba ella. Porque Víctor me decía que ella estaba en la ventana que daba de frente hacia acá, de manera que al producirse el impacto, con el vaivén de la cosa esta, ella tiene que haber sido proyectada hacia adelante, hacia acá, hacia donde cayó la placa, tiene que estar ahí, y ahí sacaron, en ese sector de la letra A, ahí sacaron una cantidad de cuerpos. Precisamente por eso. Lo que pasa es que había un tanque, el famoso tanque que impidió que eso, no tanto el tanque, la desidia. El gobierno fue malo. Aquí se produjo una tensión por parte de los muchachos comunitarios. Entonces ese bote loco que de aquí, esos locos te sacaron 28 personas vivas los primeros 3 días. Y te sacaron muertos también, pero te sacaron 28 vivos. ¿Tú me estás entendiendo? Sin ayuda de nadie, con cincel y martillo. Con pura voluntad. Con pura voluntad y cariño. Cuando llegaron los que llegaron un general de bomberos, empezaron a discutir entre ellos, ver cuál de, lo que hicieron fue un show ridículo ahí, que más bien los muchachos dijeron, aquí no nadie vino a figurar, que tiene que ponerse a partirse el rabito, así mismo se lo soltaron. No había máquina, no había nada. Fue muy lenta, o sea, y empezaron a llegar 4 o 5 días después. Sí, tarde, muy tarde. Muy tarde. Todavía quedan, según la gente, los conocedores del bloque que conocen a sus vecinos, porque tienen ahí tantos años viviendo, quedan unas 20 personas que no han aparecido. Bueno, a mí me sorprendió al día siguiente del terremoto, que vi el bloque 3 y le faltaba un pedazo del bloque 3, yo no entendía. Y qué desafortunado, pues. La pregunta la respondiste. No hizo falta que yo la hiciera. Para Jesús María Olivares Guevara, el sonido del río no es agua. Es un monstruo que ruge y arranca árboles, casas y vidas. Y el suelo firme no es seguro. Cuando la tierra se abre, te roba los pasos y el futuro. Así que para él sobrevivir duele más que morir. Estoy plenamente seguro que su testimonio es muy parecido a muchos guaireños y venezolanos que hemos perdido un familiar en una tragedia. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal de Charla con Elvis. Hasta la próxima.